Hola, hola compañeros y compañeras, pues muy bueno, estamos por aquí nuevamente este nuevo año e iniciar con lo que viene siendo tu segundo cuatrimestre. De antemano felicidades a todos, esperamos que el año 2021 a todos nos vaya muy bien y a todos nos podamos cumplir nuestros deseos. Pues así como es año nuevo, iniciamos materia nueva. Ya quedó atrás lo que viene siendo filosofía del derecho, ya quedó atrás, bueno, vamos a empezar al rato con derecho romano, pero hasta el mes de marzo. Hoy vamos a ver una nueva materia que es nada más ni menos que derecho fiscal. Vamos a ver su definición, su denominación y lo que viene siendo su ubicación. Para entrar a esta materia parto de la base de que ustedes en el anterior cuatrimestre, en el anterior curso, llevaron fundamentos de derecho o alguna materia como introducción al estudio del derecho o algo por el estilo, donde vieron lo que es el derecho, lo que son las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales y sobre todo la clasificación del derecho. De esta manera, partiendo de esta base, aún así, vamos a recordar para entender qué es el derecho fiscal o qué entendemos por derecho fiscal y en consecuencia avanzar sobre esta rama en especial. De hecho, la mayoría de los jóvenes que estudian derecho, por lo general, ya van encaminados al derecho penal, es decir, los delitos, o al derecho civil, los problemas, los conflictos que se dan dentro de la ciudad, entre el vecino, entre el comprador, el vendedor, entre los contratantes, etcétera, etcétera. Y muchos también ya tienen definido meterse a lo que es el derecho laboral, los conflictos entre el patrón y el trabajador. Pero aunque estas ramas son las más importantes o las que más absorben a los jóvenes, desde mis tiempos, desde antes de mis tiempos como estudiante, que es el derecho civil, el derecho penal y el derecho laboral, hay que entender que un abogado tiene mucho campo de aplicación, mucho campo de práctica y mucho campo en donde puede desarrollarse como profesionista. Una rama es justamente el derecho fiscal. Y aunque usted quizás no tenga contemplado o no lo ha visualizado, el derecho fiscal también es una rama muy importante que deja muy buenos dividendos, muy buen dinero al abogado que se dedica al aspecto fiscal. Porque el aspecto fiscal ante todo implica dinero. Te pongo un ejemplo. Vamos a pensar que Hacienda le pide a una empresa que le justifique y que le dice que le debe cerca de 5 millones de pesos. Por concepto de la falta de pago de impuestos, por concepto lo que usted quiera. Entonces ahí es en donde el abogado fiscalista entraría y en un negocio de 5 millones, en un negocio de 2 millones, pues ¿cuánto se llevaría un abogado? Hay problemas entre los contribuyentes, ya no estamos entrando en la materia, algunas ideas para que te ubiques que es derecho fiscal. Y muchas veces a lo mejor Hacienda cobró más de impuestos al contribuyente. Entonces ahí el contribuyente se da cuenta, va con un contador, con un abogado, se dan cuenta que Hacienda les debe pues arriba del millón, 2 millones, etcétera, y pues ahí también cuánto crees que se varía un abogado. Como ves, el derecho fiscal es una rama que aunque no es muy conocida o muy publicitada, o muy solicitada, mejor dicho, como es derecho laboral, derecho penal y derecho civil, y también derecho mercantil, no está por demás que usted como abogado conozca de todo y sepa de todo. En sí no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser tu destino a futuro. Lo digo porque pues tú ya tienes una meta. Pues las probabilidades de la vida te jalan, te llevan a otro lugar donde tú nunca tenías pensado y hay que estar preparado para ese nivel. Un ejemplo, abogado de empresa significa que trabajas dentro de una institución y a esa institución le llegan una gran cantidad de problemas civiles, penales, laborales, etcétera. Entonces ahí difícilmente el director jurídico de una empresa o el gerente jurídico de una empresa puede dedicarse nada más a un solo aspecto del derecho, ¿no? Tiene que abarcar un montón de aspectos del derecho. Y ahí entonces es donde vas a ver lo importante que es conocer las diversas ramas del derecho, compañeros. Los diversos campos de estudio, diversos campos de práctica jurídica a las cuales te puedes enfrentar. Vamos a la perspectiva, vamos a ver qué es derecho fiscal. Vamos a hacer un pequeño preámbulo para recordar algunos aspectos de lo que es el derecho en general. Sabemos tú y yo que el derecho no son sino más que las leyes. Decir derecho es decir leyes es decir derecho. Es decir, el abogado es la persona que se dedica a estudiar las leyes, a conocer las leyes a profundidad. Porque a través de las leyes es como se resuelven los conflictos que se presentan dentro de una sociedad. Ya no estamos en los tiempos de Hammurabi, en donde se resolvían ojo por ojo, diente por diente. Ya no estamos en los tiempos del barbarismo, en donde el más fuerte se imponía sobre el más débil. Supone que estamos ya en épocas y en tiempos de civilización, en épocas y tiempos de gente civilizada, de gente consciente, de gente
que sabe el papel que se empeña en una sociedad. Entonces, ¿para qué son las leyes? Para decirle a los seres humanos cómo nos debemos de comportar. Eso es el derecho, compañeros. Lo estamos recordando para que nos quede bien claro. De esta manera, como puedes ver, la gran cantidad de leyes que existen van a regular cierto aspecto. Ejemplo, la Ley Federal del Trabajo va a regular las relaciones obrero-patronales. El Código de Comercio va a regular, como se dice, el comercio, junto con ellos los comerciantes, las sociedades mercantiles, los títulos y operaciones de crédito. Y recuerda que el derecho, o sea, las leyes, no solamente reglamentan a las personas, también reglamentan a las autoridades, al poder. Podrás ser mucha autoridad, pero tú también tienes una ley que te regula, que te reglamenta. Un ejemplo muy sencillo. El Poder Ejecutivo que está depositado en el Presidente de la República, él, aunque es la máxima autoridad en el país, no puede salir del país si no cuenta con el permiso, la autorización de lo que es el Poder Legislativo Federal. Es decir, él para poder salir como mandatario, tiene que solicitar un permiso al Poder Legislativo para poder salir, para poder viajar al extranjero. Entendemos que por razones propias de su función. Pero el Poder Legislativo dice que no, el presidente no podrá salir. Es decir, ahí tenemos un caso de cómo la autoridad también es reglamentada por el derecho, por las leyes, compañeros. Para ser diputado, ser senador, hay ciertas leyes que te dicen, o mejor dicho, la Constitución que dice tu edad, tus condiciones y tus requisitos. De esta manera, reitero, ¿qué es derecho? Pues es leyes. ¿Qué es leyes? Es derecho. Decir derecho es decir leyes. Decir leyes es decir derecho. Quiere decir que en los años 60 y toda parte de los 70, en la UNAM la carrera se llamaba licenciatura en leyes. Y así la conocí yo cuando era hace mucho jovenazo. Cuando yo entré a Catlán, a la UNAM, ya le tenía el nombre de licenciatura en Derecho. Lo que te voy a entender que licenciatura en Leyes o licenciatura en Derecho, pues viene siendo lo mismo. Y usted como abogado, su función o su profesión es estudiar todas las leyes, conocerlas, para cuando se presente un conflicto, usted pueda resolver ese conflicto. ¿Sí? Bueno, ¿para qué son las leyes? Las leyes son para regir la conducta, el comportamiento de las personas. Porque increíblemente los seres humanos, usted y yo, no sabemos vivir en sociedad. Porque constantemente tenemos problemas precisamente porque no sabemos vivir en sociedad. Tenemos problemas con el vecino, los esposos tienen problemas entre ellos, increíblemente. Tan es así que hay una gran cantidad de divorcios. Hay problemas inclusive entre los padres y los hijos, entre el arrendador, es decir, el casero y el inquilino, es decir, lo que viene siendo el arrendatario, entre el vendedor y el comprador, etcétera, etcétera. Entonces, como lamentablemente no sabemos comportarnos en sociedad, entonces las leyes nos dicen cómo nos debemos de comportar, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Ejemplo, queremos manejar y tener un coche, bueno, pues adelante. Pero la ley nos dice, una ley de tránsito, un reglamento de tránsito, va a decir, para conducir un coche necesita ser mayor de edad y contar con una licencia que expedirá la autoridad respectiva. Como puedes ver, si no cumplimos con ese requisito y por desgracia un agente de tránsito nos detiene, pues ya nos va a tener que multar, compañeros. ¿Sí? Y aún así, habiendo esa disposición, sabes que hay muchos jóvenes o muchas personas, aún adultas que no tienen licencia y andan manejando. Entonces la autoridad no se dé cuenta, pues somos felices, pero el día que la autoridad se dé cuenta y nos detenga y nos pida licencia, seamos mayores o menores de edad, pues ya nos metimos en un problema. ¿Y todo por qué? Porque pues no nos gusta cumplir lo que dicen las leyes. De esta manera, según la actividad a la cual nos dedican los seres humanos, es como nosotros tenemos un conjunto de leyes que nos regulan. Así hablamos de un derecho laboral. Si somos obreros o somos patrones, hay un derecho que dice, estos son tus derechos, estas son tus obligaciones. Y aunque yo, patrón, quiera que mis trabajadores laboren 12 horas, 14 horas diarias, hay una ley del trabajo que dice, no, lo máximo son 8 horas y se acabó el asunto. Aunque yo, trabajador, quiera trabajar menos de 8 horas, 6 horas por decir algo, tampoco. Porque la ley me dice lo mínimo son 8 horas. Es que nada de 6 horas. Si yo me dedico, por ejemplo, al comercio, soy socio de una empresa mercantil, por ejemplo, Carlos Slim, Ricardo Salinas, entonces va a haber un derecho mercantil que regula todo ese tipo de operaciones. Hemos oído de la bolsa de valores. El derecho mercantil va a regular
lo que es el mercado de valores, la compra y venta de valores, de acciones, de obligaciones, de títulos de crédito, de acciones. Si la persona, por ejemplo, se dedica al campo, al que viene siendo el ejido, el ejidatario, el campesino, hay un derecho agrario. Como puedes ver, eso es el derecho. De esta manera, las personas que delinquen, hay un derecho muy especial que las va a castigar llamada derecho penal, que regula y tipifica los diversos delitos, las diversas sanciones que se deben de imponer a aquellas personas que infringen justamente la ley con motivo de algún delito, llámese robo, abuso de confianza, violación, estupro y demás tipos de situaciones. De esta manera tenemos, por tanto, lo que viene siendo el famoso derecho, conjunto de leyes, y ve que hay un montón de leyes, pero muchísimas leyes que regulan la conducta de las personas dentro de una sociedad. Y cabe decir, compañeros, que no todo en el abogado es código civil, código penal, código de procedimientos civiles, código de procedimientos penales. No todo en el abogado es el código de comercio y la ley federal del trabajo. Conforme vayas avanzando en tus estudios, vas a conocer un montón de leyes y las que muchas veces ni vamos a conocer, pero que al menos debes de tener presente cuáles son estos tipos de leyes. Porque por problemas hay de toda naturaleza y de todo tipo. El derecho fiscal es una rama del derecho en general. El derecho fiscal, por tanto, forma parte del derecho en general, compañeros. Es una rama, es una parte que va a regular lo que viene siendo los recursos que el Estado obtiene, porque el Estado, en este caso el presidente de la República, el titular de Estado, necesita dinero. ¿Dónde va a sacar este dinero? De las personas, de los ciudadanos, quienes al momento de pagar impuestos, al momento de pagar la caseta, por ejemplo, está pagando derechos. Al momento de que yo saco una copia certificada de mi acta de nacimiento o acta de matrimonio, el registro civil me dice son tantos pesos, 80, 40 pesos por su copia certificada. Es decir, le estoy pagando al gobierno por ese servicio y el gobierno, por tanto, está obteniendo ingresos. Todos los que trabajamos sabemos que pagamos el impuesto a la renta, el impuesto sobre el producto del trabajo. Cuando trabajamos, el patrón nos descuenta. Y si le decimos, pero ¿por qué me descuenta? Bueno, porque tengo que quitar el impuesto, que es el impuesto sobre el producto del trabajo o el impuesto a la renta. Y esto trae como consecuencia que ese dinero, esos 200, 300, 500 o X cantidad que nos quita el patrón, se los pasa a Hacienda, para que Hacienda de esta manera obtenga el dinero, de esta manera el Estado pueda dar los servicios que tú y yo necesitamos. Ejemplo, en realidad tú y yo necesitamos luz, agua, drenaje, alcantarillado, carreteras, hospitales, escuelas, centros deportivos, parques recreativos, panteones, servicio de policía, servicio de bomberos, compañeros, servicios como vienen siendo los hospitales. ¿Quién va a dar este servicio? El Estado, el gobierno. ¿Dónde va a sacar el gobierno este dinero? Pues de los contribuyentes, de las personas que trabajamos, de las personas que obtenemos un ingreso. La ley le dice al patrón, descuéntale, y lo que le descuentes me lo andas a mí, y de esta manera yo constituyo lo que son la hacienda o los recursos del Estado, compañeros. Como puedes ver, el derecho fiscal, aunque lo vamos a apreciar más al rato más, es el conjunto de leyes que regulan los ingresos y los egresos del Estado. Lo que obtiene el Estado y la forma en cómo lo distribuye. ¿Por qué? Pues tú bien lo sabes que México ha sido un país de corrupción, ha sido un país donde los funcionarios públicos, donde las autoridades, al estar manejando miles o billones de pesos, pues quitarle unos 5 millones a esos miles o millones de pesos, pues ¿cuánto vas a dar cuenta? Entonces, como puedes ver, la autoridad muchas veces puede cometer este tipo de delitos, este tipo de situaciones, y los mismos contribuyentes. Hay empresas que manejan una doble contabilidad, en donde manifiestan que sus ingresos son muy pocos, que este año les fue mal y obtuvieron muy pocos ingresos. ¿Cuál es la idea? Pues que al obtener pocos ingresos, pago pocos impuestos. Mientras la autoridad hacendaria, el SAT, en este caso Servicio de Administración Tributaria, no se dé cuenta, pues tú eres feliz. Pues el día que el SAT se dé cuenta y descubra que lo estás engañando dolosamente y estás manejando una doble contabilidad, llevas el registro falso de ingresos muy bajos y el registro verdadero con ingresos muy altos, ese día
pues te va a caer la autoridad y te vas a tener serios problemas con Hacienda. De esta manera, y lo digo y perdón por el comparativo, mamá necesita su gasto, pues para poder comprar la comida, para poder comprar todo lo que se necesita para el mantenimiento de la casa. Y papá, quincenalmente, semanalmente o mensualmente da un dinero, un gasto a tu mamá. Y tu mamá con ese gasto hace un presupuesto y dice, bueno, aquí está lo de la colegiatura de mi hijo, aquí está lo del teléfono, aquí está lo del gasto, aquí está lo de la luz, aquí está lo del internet, etcétera, etcétera. Eso mismo hace el gobierno. Tengo que pagarle a los maestros, tengo que pagarle a los médicos, tengo que construir un hospital, tengo que arreglar la carretera, tengo que ver lo del metro, lo de que se tronó la línea 1, 2 y 3, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno, ¿de dónde obtiene el dinero? Mamá obtiene el dinero de papá. ¿De dónde obtiene el dinero el gobierno? Pues de los contribuyentes, de nosotros. Entonces, esa serie de dinero que el gobierno obtiene hay que regularlo para que manotas amigas, uñas amigas, a través de los funcionarios públicos, incluyendo al mismísimo presidente, no se lleven parte de ese gran dinero, de ese gran botín, compañeros. Entonces, el derecho fiscal es el conjunto de leyes que reglamentan los ingresos y los egresos del Estado, que reglamentan los recursos públicos, los recursos económicos que obtiene el Estado. ¿Para qué? Para que con ese dinero el Estado nos lo regrese no de manera directa, sino que nos regrese a través de carreteras, puentes, mercados, escuelas, universidades, centros deportivos, parques recreativos, hospitales, pueda pagar a la policía, al ejército, a los maestros, a las enfermeras, etcétera, etcétera. Y esto, pues como se maneja mucho, ¿no? Hay que regularlo a través del derecho fiscal, compañeros. ¿Sale? Bueno, el derecho fiscal es el nombre con que se conoce esta rama del derecho. Vamos a decir que es el nombre oficial, es el nombre más común, el nombre nombre más conocido que tiene esta rama del derecho. Sin embargo, hay autores que le dan otro nombre al derecho fiscal. Y por tanto lo vamos a ver para que usted también esté consciente, porque algunos autores, reitero, no le llaman derecho fiscal, otros le llaman derecho tributario, otros le llaman derecho hacendario, otros le llaman derecho financiero. De hecho, hay algunos que llaman derecho impositivo. En lo personal, me sumo a aquellos autores que consideran que el término más correcto es derecho fiscal, lo cual no impide que nosotros analicemos los otros conceptos, otras denominaciones que algunos autores le dan, reitero, como son el derecho tributario, el derecho hacendario, el derecho financiero o el derecho impositivo. Para que en caso de que algún día los veas, digas, ah, caray, este derecho no me lo enseñaron. Sí, sí te lo enseñamos, lo que pasa es que te lo dimos con otro nombre. Recuerda que el derecho, como todas las ciencias, es muy especial en cuanto a los nombres. Que esto estamos acostumbrados tú y yo. Si tú y yo conocemos una señora que se llama Dolores, no todos dicen a esa señora la señora Dolores. Van a decir Lola, otros van a decir Lolis, otros van a decir Doña Lola, en fin. Y al final Lola, Lolis, Doña Lola o Dolores son la misma persona. Nada más que cada persona le pone su propio nombre. Así llega a suceder con lo que viene siendo el derecho, en este caso con el derecho fiscal. Bueno, el derecho fiscal es el nombre más común, el nombre más popular o el nombre que más se le da a esta rama del derecho que regula los recursos económicos, el dinero que maneja el Estado. Sin embargo, hay autores que también le llaman derecho tributario. Y derecho tributario se refiere más bien en cuanto los conquistadores, como fue en el caso de México cuando los españoles nos conquistaron, a cambio nos pedían que les lleváramos oro, pieles, granos, semillas, verduras, etcétera. Entonces pagaban un tributo. En la Edad Media y en la historia antigua se daba este fenómeno. Roma le pedía a los pueblos conquistados, a los que conquistaba, un tributo. Sabes, como yo te conquisté, quiero que cada mes, cada año, cada X tiempo, me traigas tanto de oro, tanto de plata, tanto de armas, tanto de escudos, tanto de pieles, tanto de semillas, tanto de verduras, tanto de esto. Y es así como estos países conquistadores obtenían las riquezas del país conquistado. Entonces, hecho tributario, no. ¿Por qué? Porque el hecho tributario más bien se refiere a este acontecimiento histórico en donde las personas
obligadas, tenían que dar un tributo, tenían que dar algo, pero sus pueblos conquistadores no le retribuían absolutamente nada. En cambio, el derecho fiscal, sí vamos a dar un dinero, muchas veces en contra de nuestra voluntad, no nos gusta que nos quiten nuestro dinero, pero a cambio y de forma indirecta el Estado nos lo va a regresar con carreteras, con hospitales, etcétera, etcétera. Y, y en el tributo, simplemente el conquistador te quitaba lo que te pedía y no te lo regresaba, ni en forma directa ni en forma indirecta. El oro que tú le dabas, él se lo llevaba. Todo el oro que los indígenas dieron a los españoles no se quedó en México, sino se fue a España, para que el rey de España tuviera muchísimo dinero. Entonces, derecho tributario se refiere más bien a los tributos, a las cargas que se imponía a los pueblos conquistados, a los pueblos derrotados, a sus conquistadores, como una especie pues de contribución, pero a cambio de no recibir absolutamente nada. Por eso consideramos que no es correcto el término derecho tributario, aunque reitero que algunos autores al derecho fiscal le pueden llamar derecho tributario. Usted con el tiempo sabrá qué es mejor, si derecho fiscal o derecho tributario. De hecho, insisto, la mayor parte de los autores utilizan más la palabra derecho fiscal, pero según día ves derecho tributario, se enteras que se refiere también al derecho fiscal. Otra connotación que se da al derecho es el derecho hacendario, porque se refiere a la hacienda pública. Es decir, el Estado recibe mucho dinero. El dinero que recibe el Estado constituye lo que se conoce como la hacienda pública. Por eso tenemos una Secretaría de Estado que se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero hablar del derecho fiscal como el derecho hacendario es limitarlo. Es hacer alusión a que se refiere a una sola parte de lo que significan los ingresos del Estado. Entonces, es limitar el concepto de derecho fiscal, si le decimos derecho hacendario, es limitarlo a una sola parte, a un solo aspecto. El derecho fiscal, como lo vamos a ver en su momento oportuno, abarca muchos aspectos más, que no solamente se limita a recaudar el dinero, sino a otros aspectos más. Entonces, por eso derecho hacendario es un término más bien que limita al derecho fiscal, que lo limita nada más a lo que viene siendo la recaudación de dinero y no a otros fines que tiene el derecho fiscal. Por eso tampoco somos muy partícipes del concepto de derecho hacendario. Pero reitero, hay autores que al revés consideran que el término correcto es derecho hacendario, porque como tal es el que reglamenta los ingresos del Estado, pero nada más hasta ahí los ingresos. Y entonces tenemos que también los egresos, etcétera, etcétera. Pero bueno, insisto, usted con el tiempo, con su experiencia, sus conocimientos, pues podrá decir, no, pues a mí me enseñan derecho fiscal, pero para mí es mejor derecho hacendario, tributario que derecho fiscal. Puede que el derecho es una ciencia, es una profesión que no es una ciencia ni profesión exacta, no son como las matemáticas, donde todos debemos de coincidir en lo mismo, no tengo que decir que 2 más 2 son 4. Estamos dentro del terreno de las ciencias sociales y las ciencias humanísticas, donde las diversas opiniones y criterios de las personas van a hacer que no tengamos muchas veces un concepto preciso, adecuado sobre esto. El caso derecho fiscal. Aunque es el término más conocido, más común, derecho fiscal, hay quienes también llaman derecho tributario, derecho hacendario. Pero no es todo. Hay quienes también lo quieren manejar como el derecho financiero. Es decir, aquí también limitamos al derecho fiscal, porque el derecho financiero se refiere únicamente al manejo de las finanzas públicas, al manejo, a la distribución del dinero que obtiene el Estado. Y se olvida de lo que es el ingreso, cómo obtiene el Estado ingreso. El derecho financiero entiende nada más que el Estado ya tiene dinero y entonces va a manejar sus finanzas para que estas finanzas sean finanzas sanas, pero no tenga déficit, no tenga problemas financieros y por lo tanto tenga unas finanzas públicas sanas. Entonces, hablar de este aspecto del gobierno, de que solamente maneja el dinero, lo distribuye, pues es también limitar el derecho fiscal. Es hablar de una sola parte de lo que es el derecho fiscal. Y además hay una rama del derecho fiscal o una rama del derecho que también se llama así derecho financiero. Es decir, el derecho financiero y el derecho fiscal son dos ramas completamente diferentes, que en su momento vamos a precisar. Y que cuando manejan derecho financiero como derecho fiscal, entonces como que se confunden, porque como lo vamos a ver en su momento oportuno, son dos ramas diferentes. Una es derecho fiscal y otra es derecho financiero.
¿sí? Otro nombre que se le da también al derecho fiscal es el derecho impositivo. Es decir, como una forma de coacción, como una forma de que nos obligan. Y sí, de alguna manera sí nos obligan. Cuando usted cobre o cuando usted trabaja, que de hecho si la gran parte lo hace, bien sabemos que luego nos llega nuestra nómina, nuestro pago menor. A veces, compañero, pues obviamente porque subió el impuesto, bajó el impuesto. Muchas veces nosotros cuando vivimos esa amarga experiencia, empezamos a trabajar, oye, ¿a cuánto voy a ganar? 2,000 pesos, por decir algo, ¿no? Hoy nos poníamos locos de contar, ay, voy a ganar 2,000 pesos. Nos sentíamos felices de que íbamos a ganar 2,000 pesos. Íbamos muy contentos pensando que nos iban a dar 2,000 pesos. Pero cuando llegábamos a cobrar, resultaba que nos llegaba de a 1,800 y nos enojábamos. Oiga, oiga, ¿pero por qué 1,800? A mí me dijeron que iba a ganar 2,000. Sí, hijo. Pero te recuerdo que 2,000 es la cantidad que vamos a pagar, pero como te tenemos que descontar por concepto del impuesto sobre la renta, todos los 200 pesos es por el impuesto. Por eso ahora usted y yo, con la experiencia que tenemos, cuando nos vemos en la situación de pedir un trabajo, pues además de todo, pues aclaramos. ¿Sobre cuánto de ganar? No, pues 5,000. Ah, muy bien. 5,000 netos, netos, libres de impuestos o menos impuestos. Ah, no, menos el impuesto. Entonces ya tú mismo dices, ah, entonces voy a ganar 4,600, 700, 4,000. Es decir, ¿sabes que vas a ganar? Menos. ¿Por qué? Porque ya sabemos y tenemos entendido que a todos nos van a descontar ese dinero. Esa situación, ahora al revés. Vamos a comprar un aparato y nos dice la cita con factura o sin factura. Ah, caray, bueno, con factura. Ah, entonces son 500 más el IVA. Pues, por decir algo, no son 550. Oiga, pero usted quiere con factura, entonces nos cobran un impuesto. Pues ya nosotros para no caer en eso, no sé qué, sin factura. Y así nada más pago 500 y no pago 550, 575, 580. Entonces, de alguna manera, el derecho fiscal, pues sí, es impositivo, nos coacciona, nos obliga. Pero de alguna manera hay que quitarnos esa idea, yo al menos me sumo a esa idea, compañeros. Sí, no nos gusta que nos quiten nuestro dinero, pero compañeros, se supone que ese dinero es para que el Estado nos proporcione lo que necesitamos, que difícilmente lo obtendríamos. Difícilmente en nuestra colonia nos podíamos organizar para hacer una carretera, para hacer un hospital, para... No, no, o sea, quienes hemos vivido en condominio o unidades habitacionales, es muchos los problemas para que la gente se ponga de acuerdo. Vamos entre todos los condóminos a aportar 100 pesos para el mantenimiento. Ay, no es mucho dinero, ya sabes, nunca falta personas que empiecen a gritar, ¿no? Se siguen robando el dinero y al final decían que tenían que aportar 100 pesos mensuales. Nada más 40, 50 o 70 aportan y otros 30 o 40 o X no aportan. Entonces, como los seres humanos no nos sabemos organizar, ser solidarios, entonces el Estado de alguna manera sale, ¿sabes qué? Nos tienes que dar dinero. De lo que tú ganas, nos tienes que dar una parte. Yo con ese dinero te voy a poner carreteras, banquetas, drenaje, alcantarillado, servicio de agua, servicio de policía, servicio de bomberos, luz pública para que tengas en las calles y no andes en la oscuridad. Te voy a poner mercados, hospitales, etcétera, etcétera. Por eso, entender lo que es realmente el impuesto y la generalidad del impuesto, pues le quitaría ese rango de impositivo de lo de a fuerzas. Agregar la conciencia natural de que pues sí, si bien nos es molesto que nos quiten un dinero, al final hay que confortarnos de que ese dinero, si bien no nos regresa directamente, nos regresa indirectamente. Ejemplo, cada vez que tomamos una autopista, hace la autopista del Sol, la México Pachuca, la México Querétaro, la México Cuernavaca, la México Morelos, tenemos que pasar una caseta y pagar 20, 40, X cantidad de dinero. Se supone que esos gastos ya son más de lo que es nuestro viaje de paseo y demeritan por tanto nuestro paseo. Pero se supone que ese dinero que estamos dando es para que las carreteras o lo que se llaman autopistas estén en perfectas condiciones. No tengan ¿cómo se llaman los famosos socavones? No tengan los famosos hoyos que tanto daño causan y estén impecables esas autopistas. Entonces, esa es la idea de lo que es el derecho fiscal y de lo que regula y reglamenta. Por eso el término derecho impositivo como algo así a fuerzas, pero como que no queriendo, pues sí, pero en esencia hay que entender que es algo que nos beneficia a todos.
Y lo único que tenemos que hacer, más que enojarnos, es exigir que el presidente municipal, que el gobernador y que el presidente y demás autoridades no se estén robando el dinero. Realmente lo estén distribuyendo entre la población a través de becas, a través de programas, pero que realmente se cumplan y se lleven a cabo. Bueno, de esta manera el derecho fiscal también se llama derecho hacendario, derecho financiero, derecho impositivo. Que aunque cada una tiene su razón de ser, en lo personal y para efectos de examen y de clase, pues nos quedamos con derecho fiscal, lo que no impide que ustedes sepamos que también a esta rama del derecho se le conoce como derecho tributario, derecho hacendario y derecho financiero o derecho impositivo. Y que usted a futuro podrá darle el nombre que usted quiera, el nombre que usted considere que es el más correcto. Pues usted tiene criterio, va a tener conocimientos y después experiencia, y usted podrá decir, no, para mí es mejor este nombre. Bueno, bajo esta perspectiva, ¿dónde se encuentra el derecho fiscal? Ya dijimos que es una parte del derecho en general, pero ¿qué parte del derecho constituye? Recordemos, y aquí me remito a tus clases de fundamentos de derecho, tus clases de de derecho, que por lo general el derecho se divide en tres grandes ramas: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Derecho público, derecho privado y derecho social. Y a su vez cada uno de estos derechos tiene otros derechos. Ejemplo, derecho público a su vez se divide en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, derecho penal y derecho internacional público. Y como puedes ver en este cuadro, dentro del derecho administrativo está el derecho fiscal. Por tanto, el derecho fiscal es una rama del derecho administrativo y al mismo tiempo una rama del derecho público. Así, el derecho fiscal es una rama que pertenece al derecho público y al derecho administrativo. Dentro del derecho privado está el derecho civil y está el derecho mercantil. Dentro del derecho social está el derecho laboral o del trabajo, aunque también está el derecho agrario y muchos más, el derecho notarial, el derecho marítimo, está el derecho militar y muchos derechos más. Pero de forma tradicional y de forma clásica, las principales ramas de derecho son público, privado y social. Y dentro del público está el constitucional, el administrativo, el procesal, el penal, entre el público. Y dentro del administrativo está nuestra materia, que es el derecho fiscal. Junto con el derecho fiscal, allí tendríamos al derecho notarial, al derecho registral, al derecho notarial, registral, al derecho financiero y muchos más. En el derecho privado tenemos al derecho civil, tenemos al derecho mercantil y tenemos al derecho laboral, compañeros. ¿Por qué el derecho fiscal es una rama del derecho público? Porque recuerda que el derecho público es que reglamenta las relaciones entre el gobierno como autoridad y el particular como ciudadano sin autoridad. Hay una relación desigual, donde tu autoridad o gobierno tienes el poder, yo ciudadano no tengo el poder. Por tanto, la autoridad puede cometer actos, ¿sí?, en contra de mí como ciudadano y puede, por tanto, cometer actos indebidos. Entonces, para evitar que la autoridad cometa actos indebidos sobre el ciudadano, está el derecho público. De esta manera, el derecho público regula el poder legislativo, eso es el derecho constitucional. El derecho administrativo regula al presidente, al poder ejecutivo y las secretarías de Estado. Y como el presidente, a través de la Secretaría de Hacienda, es la que se encarga de recaudar los impuestos, los ingresos y el SAT de cobrarlos, entonces comprenderás que el derecho fiscal es una parte del derecho administrativo. El derecho administrativo regula el poder ejecutivo, al presidente de la República Mexicana, quien, dentro de sus muchas funciones, está los ingresos y egresos del Estado. Y para mantener los ingresos y egresos del Estado, el Poder Ejecutivo se apoya en dependencias o en oficinas como son la Secretaría de Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria y otros más. Por tanto, el derecho administrativo regula a las autoridades administrativas que se encargan de recaudar los ingresos y los egresos. Y entonces ahí está el derecho fiscal. Por eso el derecho fiscal forma parte del derecho administrativo y del derecho público. Ahora, el derecho público es una rama del derecho en general.
Concretamente, pertenece al derecho administrativo y pertenece al derecho público. Quiero yo entender que usted ya conoce todos estos derechos. Pero todos vamos a hacer un pequeño repaso para que nos quede más claro. ¿Por qué? Siendo el derecho fiscal una parte de un todo, de una unidad como es el derecho en general, el derecho fiscal se vincula con derecho público, con el derecho constitucional, con derecho administrativo, con derecho procesal, con derecho penal, y también se relaciona con derecho civil, el derecho mercantil y el derecho laboral. Es decir, es un derecho que aunque tiene un objetivo muy específico, que son los recursos públicos del Estado, esto no impide que el derecho fiscal se relacione con derecho penal, con derecho civil, con derecho mercantil y con las demás ramas del derecho. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el derecho fiscal es una parte, es una rama del derecho en general. Concretamente, es una rama del derecho administrativo y una rama del derecho público. ¿Por qué es del derecho público? Porque recuerda que el derecho público reglamenta las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Una relación desigual. ¿Por qué derecho administrativo? Porque el derecho administrativo es el que reglamenta al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República. Y las funciones del Presidente de la República es los ingresos y los egresos del Estado para dar lo que ya te dije, escuelas, hospitales, carreteras, etcétera. Entonces el Estado, el Presidente de la República, para poder hacer esto, lo hace a través de oficinas dependientes como son Hacienda y el SAT. Y es ahí entonces donde entra el derecho fiscal que reglamenta justamente todo eso. Los ingresos, los recursos financieros, económicos que obtiene el Estado para después proporcionarlos en servicios públicos. De esta manera, el derecho fiscal se vincula, se relaciona con todos los derechos que tenemos ahí y que tienes a la vista, con el público, con el privado y con el social. Entonces cada uno de ellos se relaciona con el constitucional, con el administrativo, con el procesal, con el penal, internacional público, derecho civil, mercantil, derecho laboral. Esta es la clasificación clásica o tradicional del derecho. Y nos quedan muchas ramas más, pero ya entrarían dentro de esas otras ramas. Por ejemplo, en derecho procesal está el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, el derecho procesal mercantil, el derecho procesal laboral, el derecho procesal inmobiliario y muchísimos derechos más. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora cuál es la relación que guarda el derecho fiscal con otras ramas del derecho. Si el derecho fiscal no es una rama autónoma, independiente, libre de las demás ramas, se tiene que vincular con las demás ramas del derecho. Se relaciona con el derecho constitucional. ¿Por qué el derecho fiscal se relaciona con el derecho constitucional? Muy sencillo. Pues el derecho constitucional es el que reglamenta lo que es la Constitución. Recordemos que la Constitución es la ley suprema, la ley máxima de un país, en donde se establecen los lineamientos bajo los cuales las autoridades se van a organizar. Ahí en la Constitución, lo vas a ver en su momento oportuno, en otra materia, se establecen los derechos y obligaciones del Poder Ejecutivo, las facultades y atribuciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Entonces ahí se va a señalar con forma concreta cuáles son las atribuciones del presidente, de los diputados, de los senadores, de los tribunales, de la Suprema Corte, para que no haya problemas entre las autoridades. ¿Y por qué con el derecho constitucional? Porque recuerda que el derecho constitucional reglamenta al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados y de Senadores. Y la Cámara de Diputados y de Senadores es la que aprueba la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, es la que aprueba de dónde el gobierno va a sacar dinero y cuánto dinero va a obtener por concepto de impuestos, por concepto de derechos, por concepto de productos. Entonces, es ahí en donde se establece de dónde el Estado va a obtener dinero. Y cuando el derecho fiscal reglamenta los ingresos y egresos del Estado, comprenderás la íntima relación que guarda con el derecho constitucional a través del poder legislativo. Ya entraremos de lleno cómo cada año el poder legislativo tiene que autorizar la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación. A finales de este año vamos a ver el debate en la Cámara de Diputados sobre cuánto dinero tenemos que darle al gobierno para el año 2022. Y ahí en el Congreso de la Unión es donde se va a debatir, discutir, analizar si le damos más millones, menos millones y a dónde les va a dar este dinero, a dónde va a ir este dinero.
De esta manera, como puedes ver, el derecho fiscal tiene que estar regulado por la Constitución, por el Poder Legislativo, por el derecho constitucional. Por eso, su última relación con el derecho fiscal con el derecho constitucional. De igual manera, el derecho fiscal se relaciona con el derecho administrativo. ¿Por qué? Ya lo dijimos hace rato y lo reitero. Mientras el derecho constitucional regula el poder legislativo, el derecho administrativo regula el poder ejecutivo. El derecho administrativo le dice al presidente de la República sus atribuciones, sus facultades, lo que puede, lo que no puede hacer. Pero como el presidente es uno solo, él como comunidad no puede atender toda la problemática del país. Lo del COVID, lo de los ingresos, lo de la pandemia, lo de la economía. Entonces el Poder Ejecutivo se apoya en las famosas secretarías de Estado. De esta manera, yo, presidente, para atender los problemas de educación primaria, secundaria, preparatoria, ahí tengo la Secretaría de Educación Pública. Ella se va a encargar de toda la educación a nivel nacional, compañeros. Ahorita con lo de la salud, del COVID y de las pandemias, tantas cosas, pues tenemos a la Secretaría de Salud, quien se va a encargar pues de atender y ver en los hospitales la atención, lo de la vacuna, etcétera, etcétera. Ya nada más yo le informa al presidente, claro, por instrucción del presidente. Vamos a iniciar una campaña de vacunación ahora que ya está la vacuna contra el COVID. Entonces, Secretaría de Salud, organízate, cómo se van a vacunar, cómo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sabemos que México es un país, como todos los países, que tienen relaciones con otros países. Entonces, ¿quién se va a encargar de mantener esas buenas relaciones? Pues el secretario, el canciller de Relaciones Exteriores, que es Marcelo Ebrard. Él es el que luego le informa, señor presidente, van a llegar de Pfizer tantas vacunas, el día de ayer llegaron tantas, para mañana llegan tantas, para la próxima semana llegan tantas. Él es el que hace los negocios con las farmacéuticas para que nos surtan las vacunas, el que mantiene las relaciones. Y dentro de ellas, ya lo dijimos, lo volvemos a repetir, está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SHCP. Esa secretaría es la que se encarga de recaudar, de fijar los impuestos, derechos, contribuciones y manejar todo el dinero. La de Hacienda es la que maneja todo el dinero que le maneja, que le llega al gobierno. Es la que se encarga de distribuirlo, es la que se encarga de decir cuánto le damos a Hacienda, cuánto le damos a educación pública, cuánto le damos a la UNAM, cuánto le damos al estado de Hidalgo, cuánto dinero le mandamos a Coahuila, cuánto dinero le mandamos para el Tren Maya, para todo esto. Entonces, como puedes ver, el derecho administrativo con el presidente y a través de sus secretarias Hacienda y el SAT es quienes se encargan de manejar todo este dinero. Por eso el derecho fiscal está íntimamente ligado con lo que viene siendo el derecho administrativo, porque es parte fundamental del manejo, la distribución de los ingresos y de los egresos, compañeros. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos lo que es nuestra primera clase de derecho fiscal y estamos entendiendo qué es derecho fiscal, qué es una parte de derecho general, dónde se ubica y por qué se relaciona con las demás ramas del derecho. No te olvides que de acuerdo con esto, en unos cuantos segundos nos conectamos a Zoom para estar en lo que siendo nuestra clase de Zoom, atender dudas, aclaraciones, comentarios y obviamente dejarte nuestras primeras tareas, que son tu evaluación continua para ir sumando puntos para poder tener lo que siendo esa evaluación más lo del examen y tener por tanto autorización aprobatoria y no reprobatoria. Jóvenes, gusto en tenerlos una vez más conmigo. Nos vemos dentro de 8 días, pero al ratito nos vemos en unos segundos en Zoom. Hasta luego, compañeros, en Zoom.